Bueno, queridos hermanos, se abre el tiempo con la palabra. Hoy nos toca Jueces capítulo 6, si me acompañan en sus Biblias. El libro de los jueces siempre es un desafío extra. Pareciera que el pueblo queda atrapado en este círculo vicioso del cual obviamente no puede salir por sus propios medios. Un círculo vicioso que lo lleva a alejarse del Señor, asociarse con naciones paganas, terminar sometido por las naciones paganas, sirviéndolas y en el medio de la mayor miseria, clamar a Dios y Dios en su gracia respondiéndoles, levantando un juez, un líder, alguien que iba a cumplir ese rol de ser utilizado por Dios para liberarlos de este sometimiento. Pero ¿por qué digo un círculo vicioso? Porque luego de un tiempo de disfrutar esta liberación, el pueblo pareciera volver a repetir los errores anteriores. Y llegamos a Jueces capítulo 6 y tenemos el llamamiento de Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. En este caso los enemigos eran los madianitas. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Una manera miserable de vivir, una manera triste de vivir, una manera muy extraña para el pueblo de Dios de vivir. El pecado hace eso. Nos hace vivir como despojados de toda bendición. Nos hace vivir avergonzados. Eso hizo Adán y Eva, ¿te acordás? Ellos se dieron cuenta de su desnudez y se avergonzaron e intentaron cubrirla, pero no pudieron. Dice el verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjate la dinámica perversa de los enemigos. Dejaban que Israel hiciera todo el trabajo de siembra con sus ganados, y cuando estaban a punto de empezar a disfrutar del fruto de su trabajo, los enemigos venían y los despojaban. Eso también es una figura de la insatisfacción en la cual estamos sumergidos cuando vivimos lejos del Señor. En palabras de uno de los profetas menores, pensando en la insatisfacción es coméis y no os saciáis. ¿Por qué? Porque dejaron de servir al Señor. Y en medio de esta historia triste, de este círculo vicioso de jueces, tenemos a Gedeón. Y yo sé que a veces tenemos la primera intención o la primera reacción de tomar los personajes bíblicos y colocarlos en un lugar ideal, como ponerlos en un póster. Y yo no quiero en este día decirte que tenés que bajar el póster de Gedeón, pero tenemos que entender que todos los personajes bíblicos son un medio, son una excusa para que verdaderamente nosotros podamos colocar en el póster, podamos colocar en el trono de la vida a quien debe ocuparlo, y ese es el Señor. Por eso al mirar la vida de Gedeón, a mí me gustaría proponerte, invitarte a que podamos considerar soluciones divinas para problemas humanos. Gedeón fue un hombre común y corriente, que tuvo problemas como vos y yo, sobre todo muchos problemas en su manera de pensar, muchos problemas en relación a pensamientos equivocados, negativos, a preocupaciones, y ante cada uno de estos problemas humanos, el Señor en su gracia va a brindarle una solución divina. Así que vamos a hacer un recorrido cortito y breve por Jueces capítulo 6, y vamos a intentar ver algunas cosas en la vida de Gedeón y las soluciones que el Señor le dio. Y es mi oración y es mi deseo que al leer esta historia en Jueces capítulo 6, que sucedió y que fue escrita hace tantos años, podamos entender la actualidad, el valor y la directa aplicación que la palabra puede tener a nuestras vidas. Así que si estás del otro lado, me gustaría pedirte que antes de meternos un poco más en la historia de Gedeón podamos tener una oración. Amado Padre, necesitamos de ti.
Rogamos por una obra de tu Espíritu y te pedimos, Padre, que en la historia de Gedeón, este juez que tú levantaste, podamos recibir de parte tuya enseñanzas para nuestras vidas, que puedas transformarnos y bendecirnos, porque necesitamos de ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en Jueces capítulo 6 y fíjate la primer parada o el primer problema que vamos a ver. Dice, vos recordás, te voy leyendo algunos versículos, verso 6. De este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿viste? Dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, este profeta va a decirles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El profeta va a llevar al pueblo esta exhortación, esta amonestación. Va a poner en palabras directas de Dios lo que antes intentaba explicar, este círculo vicioso del pueblo en esta época tan oscura, en la época de los jueces. Pero llega el verso 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí tenemos el primer problema humano y la primera solución divina. El primer problema humano que estaba en Gedeón, un hombre común y corriente, un hombre como vos y yo, hermano, hermana, amigo, amiga que estás del otro lado. Yo sé que cuando recorramos estos problemas tan nuestros, tan cercanos, espero que el Señor en su gracia pueda llevarnos a concentrarnos en Él y en sus soluciones. El primero, ¿sabes cuál es? Desánimo o depresión. ¿Sabes qué estaba haciendo Gedeón? Él estaba sacudiendo el trigo. Esta era una práctica que hoy por hoy nos queda muy lejos, por eso quiero explicarla. La persona iba con el grano de trigo a un lugar al aire libre, generalmente era un lugar elevado donde podía pegarle el viento, tiraba el trigo para arriba y el viento separaba la cubierta del grano, la cáscara del grano en sí. ¿Por qué? Porque la cubierta no servía y el grano era lo valioso. Por eso se sacudía el trigo. Aquí el problema es que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Vuelvo a decirte, necesito explicarlo porque nos queda lejos. Yo sé que en tu casa vos no tenés un lagar. El lagar era todo lo contrario, no era un lugar elevado, era una especie de piletón. No te imagines una pileta como las que quizás alguno tenga en su casa o las que alguno va a un club. No, una especie de depresión, un lugar hundido donde se ponían las uvas y se pisaba para hacer el vino. Ahora Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lugar escondido, no en un lugar abierto. ¿Por qué? Porque seguramente estaba cansado de trabajar para los madianitas. Él no quería que lo vieran. Él no quería que se dieran cuenta que había un israelita que estaba intentando juntar sus propios granos. Él estaba resignado a que el trigo no se iba a separar mucho de la cáscara, pero bueno, era lo que había. Y entonces estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Les pido perdón por el lenguaje cercano que intento usar, pero él estaba profundamente bajoneado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado de pensar que hay situaciones que no van a cambiar? Gedeón probablemente estaba caminando en esa dirección. Pero ese día algo cambió, y no cambió por Gedeón. Cambió porque el que se acercó fue el ángel de Jehová, dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová. Claro, el ángel de Jehová cada vez que aparece en el Antiguo Testamento es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo preencarnado. Por eso entendamos que cuando vamos a recorrer este camino de soluciones divinas para problemas humanos, siempre la solución viene del Señor, siempre la solución está en Cristo. Pero aquí tenemos un hombre desanimado,
un hombre bajoneado, un hombre deprimido. Y si te sentís así, hay una solución en Cristo. Dice el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora enténdeme, esforzado sí, porque sacudir el trigo en el lagar no era una tarea fácil, porque el trigo iba a tardar mucho más tiempo en separarse, porque probablemente tenía que estar más minutos o más horas de las que hubiera tenido que estar en un lugar al aire libre. Pero me complica la segunda parte, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Si había algo que Gedeón no estaba haciendo, era valiente. De hecho, estaba sacudiendo el trigo en el lugar donde no se sacudía, en el lugar donde se pisaban las uvas. Y claramente la escritura dice que lo hacía para esconderlo de los madianitas. Mira, querido hermano, hermana, amigo, amiga, cuando pensamos en este desánimo o depresión que tantas veces llena la vida, la solución es no nuestra, sino del Señor. Y es que Él tiene una proyección para nuestra vida. Yo no sé si Gedeón hasta ahí demostró valentía, pero el Señor, el ángel de Jehová, sabía que Gedeón se iba a transformar en un varón valiente. En este día quiero decirte algo, el Señor no está mirando solo cómo estás hoy. Él está mirando lo que puede hacer de nuestras vidas. Hay una proyección en el Señor, Él tiene planes para la vida. Él fue el que le cambió el nombre a este hombre que no podía tener hijos y le puso Abraham. Yo sé que vos y yo conocemos muy bien la historia, por eso no voy a contártela. Pero vos sabés que Abraham, y lo pronuncio así a propósito, no podía tener hijos, y el Señor le va a dar la promesa y le va a cambiar el nombre a padre de multitudes. Abraham debe haber pensado, ¿te equivocaste de nombre? No, el Señor no está mirando tu situación actual, Él está mirando lo que podemos llegar a ser en sus manos, en sus planes, en su voluntad. Por eso si estás ahí del otro lado y estás comenzando este recorrido, estamos haciéndolo juntos en la vida de Gedeón. El primer problema humano que Gedeón va a mostrar es desánimo y depresión. Y la solución no viene de él, ni es nuestra. La solución está en el Señor. Y es esta proyección, este camino de buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Él sabía que Gedeón se iba a transformar en un hombre valiente. El que no lo sabía todavía era Gedeón. Pero acompáñame porque tenemos que seguir. Y la historia sigue. Entonces empieza esta charla entre el ángel de Jehová y Gedeón. Dice verso 13, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que Él nos sacó de Egipto? Verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Verso 16. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Yo antes de continuar quiero decir, estos dos versículos muestran varias cosas de Gedeón. Primero, que va a empezar en esta línea tan peligrosa, que es la línea de pedir señales. ¿Y por qué digo peligrosa? Porque a veces en el cristianismo actual, muchas veces, queremos tener esta suerte de dinámica en la relación con Dios. Y pensamos que es lícito, que está bien o que es 100% confiable andar pidiendo señales. Señor, te pido que me suene el teléfono ahora, si es. Y si bien muchas veces el Señor en su gracia va a responder, de hecho lo hizo con Gedeón, tenemos que tener cuidado con esta, como dije antes, con esta dinámica en la relación. Pero Gedeón va a decirle, bueno, espérame acá, voy a buscar, quiero hacer un sacrificio para ver si esto va bien, para ver si esto es real. Verso 21 y 23. Gedeón va a traer la comida que prepara. Dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano,
Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Verso 23. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Mirá, en primer lugar habíamos hablado de que Gedeón fue un hombre que tuvo desánimo, que tuvo depresión. Pero aquí tenemos un segundo punto, y es que Gedeón fue un hombre preocupado, que tuvo preocupación. Vos fíjate que lo primero que él va a decir en el verso 17: si he hallado gracia, te ruego que me des una señal. Gedeón va a pedir una señal, entonces va a preparar el sacrificio, va a traerlo, y ¿sabes qué va a hacer el ángel de Jehová? Le va a dar una señal. Va a venir fuego que va a consumir el sacrificio. Ahora, por un lado, pongámonos en la mente de Gedeón. Si no hubiera venido esta señal, él hubiera pensado: bueno, no he hallado gracia, seguramente voy a morir. Pero vino la señal, el ángel le mostró que el sacrificio había sido acepto, vino fuego y consumió el sacrificio, como había pasado con Elías, vos recordás, ¿no? ¿Y sabés qué pensó Gedeón? Voy a morir. Ahora, cualquiera de las dos respuestas, ¿sabés qué hizo que Gedeón se preocupara? Si el ángel de Jehová no consumía el sacrificio, él hubiera pensado: no he hallado gracia. Pero como lo consumió, dijo: vi al ángel, voy a morir. No había forma de salir de esta manera de pensar equivocada. Ahora escúchame, porque te dije que la intención era compartir soluciones divinas para problemas humanos. A veces somos así. Y nos agarra una pandemia y estornudás un día y pensás: seguro tengo coronavirus. Y quizás no estornudás ese día y decís: también escuché que uno de los síntomas era que no iba a tener mucosidad, por ahí tengo coronavirus. Por ahí tu problema no es en las cuestiones de salud, por ahí es en las cuestiones económicas, o emocionales, o familiares. Muchas veces pareciera que la preocupación inunda la vida, y pareciera que nuestros pensamientos nos van dejando acorralados y sin salida. Y no hay nada más hermoso que ir a la Escritura y entender que eso no es una falencia solo nuestra. Le pasó a Gedeón. Él fue un hombre preocupado. ¿Y sabés dónde nos damos cuenta de su preocupación? En la respuesta del Señor. Ahí tenemos la solución divina. Fíjate el verso 23. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Querido hermano, hermana, así como en el desánimo y la depresión la solución era la proyección del Señor, en nuestras preocupaciones la solución viene del Señor, es una solución divina y es su paz. Fíjate lo que sucede en el verso 24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, o Jehová es mi paz. Que en estos tiempos de tanta crisis, de tanta preocupación, de tanta pandemia, de tantos mensajes cruzados, extraños, a veces hasta contradictorios. Decime si en este tiempo de año 2020 no has recibido por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, videos de conspiraciones. Salió la vacuna, no te pongas la vacuna. Señor, oramos por una vacuna. Señor, no nos ponemos la vacuna. ¿Qué hacemos? Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. La respuesta del Señor es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vos decís: pero ¿y entonces qué debo hacer? Confiar en Él. Buscar la solución divina para un problema tan nuestro, tan humano. Para el mismo problema que tuvo Gedeón, preocupación. Fíjate, quiero ir avanzando. Desánimo o depresión, la solución es la proyección del Señor. Preocupación, la solución es su paz. Pero fíjate lo que sucede en el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora fíjate algunas cosas en cuanto a Gedeón. Evidentemente su familia era una familia que se había entregado a la adoración a Baal. Probablemente Gedeón no lo había hecho. Por eso él va a decir en el verso 15:
Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Pobre no significa que no tuviera dinero. Significa que quizás no era una de las familias más prominentes, no era una de las familias más reconocidas. Pero dice, y yo el menor de la casa de mi padre, verso 5. ¿Sabes que la palabra menor en el hebreo puede ser que él fuera despreciado en su familia? Y probablemente lo era, porque no estaba inmerso en esta cuestión de adoración a Baal. Vos fíjate que había un altar de Baal en la casa de su padre, y había una imagen de Acera. Y Dios va a darle instrucciones bien específicas de lo que tenía que hacer con el altar, de que tenía que agarrar esa madera, de que tenía que agarrar un toro, que tenía que edificar un altar a Jehová y sacrificar ese toro. Verso 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, por eso digo que probablemente no fuera pobre, e hizo como Jehová le mandó, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Ahora fíjate, desánimo, depresión, preocupación. Tercer concepto, temor. Gedeón fue un hombre temeroso. Por eso al comienzo te dije, tené cuidado con tener a Gedeón en un póster. Sería como ponernos nosotros en un póster. Y yo te quiero confesar algo. Si hay alguien del quien no quiero tener un póster, es mío. ¿Sabes por qué? Porque a veces tengo desánimo, porque muchas veces tengo preocupación y porque muchas veces tengo temor. ¿Sabes qué hizo Gedeón? Cumplió la orden del Señor, pero lleno de temor. Lo hizo de noche. Él no quería que lo viera la familia de su padre, no quería que lo vieran los hombres de la ciudad, porque ¿qué pasaba si se enteraban de lo que él había hecho? Verso 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, y se dijeron el uno al otro, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién hizo esto? Y nunca lo descubrieron. No, nunca en la escritura eso sucede. Fíjate, verso 29. ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Ahora yo no sé quién habló, por ahí fue uno de los siervos. Si sé algo, este concepto es repetido en la escritura. Nuestras cosas nunca quedan ocultas. Quiero hacer un paréntesis. ¿Hay algo oculto en tu vida? ¿Hay algo que tengas que confesar al Señor? Hacelo hoy. No hay nada oculto. El Señor nos ve tal cual somos. Él conoce aún las intenciones del corazón. Y esto que le va a suceder a Gedeón es una enseñanza para nosotros también. Por eso quiero cerrar el paréntesis. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, haya misericordia. Que en este día, que en esta hora puedas confesar eso que tenés oculto y encontrar la misericordia y el perdón en el Señor. Sigo con Gedeón. Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al padre, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Esto era lo que Gedeón temía. Su temor se volvió realidad. Él dijo, voy de noche porque me van a querer matar. Fue de noche, se enteraron y lo quisieron matar. Verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por el que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Ahora, entendamos porque acá empieza la respuesta de Dios. Vos fíjate, ante el desánimo o la depresión, la proyección. Ante la preocupación, la paz. Pero ante el temor, el poder de Dios. ¿Sabés quién está hablando y diciendo esto en contra de Baal? El hombre que tenía en su casa un altar a Baal. El mismo que tenía un altar y que su hijo acababa de destruir va a decir, momento, ¿ustedes están hablando por Baal? Si Baal es Dios, que se encargue él mismo de Gedeón. ¿Te das cuenta que el poder de Dios ya empezaba a transformar el corazón del padre de Gedeón, la familia de Gedeón? Y entonces dice el verso 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero ¿querés ver más el poder de Dios? Dice,
Verso 33, pero todos los madianitas y amalecitas, ¿te acordás que eran los enemigos? Y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Los mismos que 3 versículos antes lo querían mandar a matar, ahora se estaban poniendo bajo su liderazgo. Querido hermano, hermana, decime si esto no es una muestra del poder de Dios. Quizás hace años que estás orando por tu familia que no conoce al Señor. No dejes de confiar en el poder de Dios. Quizás hace años que estás orando por una enfermedad, por una situación contraria. No dejemos de confiar en el poder de Dios. Este poder de Dios que transformó el corazón del papá de Gedeón, que transformó el corazón de los abiezeritas que querían matar a este hombre y ahora aceptaban su liderazgo porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Qué bárbaro pensar que Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, la respuesta ante nuestros temores es el poder del Señor. Que no significa que todo saldrá bien, que no significa que tendremos salud, dinero y amor, pero que sí significa que el Señor va a capacitarnos, va a abrir caminos para aquello que Él ya ha planeado para nosotros. Claro, volviendo a la historia de Gedeón, recordá que la propuesta es ver soluciones divinas para problemas humanos. Hablamos del desánimo y de la depresión, y la respuesta del Señor ante esto fue la proyección, varón esforzado y valiente. Hablamos de su preocupación, si se consume el sacrificio, si no se consume, de las dos maneras, paz, Jehová Shalom. Hablamos de su temor, voy de noche, no sea que me descubran, se descubre, y el Señor transforma los corazones de todos, aún los pone bajo el liderazgo de Gedeón, el poder. Pero claro, tengo que ir terminando, y termino por ahí con lo más conocido de la vida de Gedeón, verso 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo voy a poner un vellón de lana, quiero decírtelo con una palabra más cercana, voy a poner un pompón de lana, un montoncito de lana, y te pido que hagamos así, verso 37. Si el rocío estuviere solamente en este vellón y toda la otra tierra seca, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Yo te dejo el pompón, quiero que se moje, pero todo alrededor lo quiero seco. Verso 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua, y alrededor estaba seco. Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez en el vellón. Ahora, ¿sabes qué le va a decir Gedeón? Yo te ruego que solamente el vellón quede seco y todo al revés. Quiero que hagas al revés. Querido hermano, yo te pido perdón por la cercanía al compartirlo. ¿Sabes cuál es el último problema que tuvo Gedeón? Él vivió prisionero de sus dudas. A ver, Dios, vamos a hacer una prueba, te pido una señal, ¿te acordás lo que te dije de las señales? Te dejo el vellón y quiero que se moje solo el vellón. Se levanta el otro día y pasa. Bueno, ahora quiero al revés, quiero reconfirmar esto, quiero que ahora quede seco. Lo increíble de esto es lo que sucede en el verso 40. Dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Y mi pregunta es, ¿no tendría que decir el verso 40? Y fulminó Dios a Gedeón por su poca fe, y le tiró un rayo y lo partió por la mitad. Pero queridos hermanos, ante nuestras dudas, porque yo no quiero ser el acusador de Gedeón acá, ¿no hay dudas que llenan tu corazón y el mío? ¿No hay dudas que nublan nuestros pensamientos, que nos hacen andar por la vida cabizbajos, negativos, atemorizados? ¿Sabes cuál fue la respuesta del Señor para Gedeón? ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor para nuestras dudas? Su paciencia. ¡Qué paciente que Dios! Señor, quiero que se moje el vellón. Bueno, dale.
Pero ahora quiero que el vellón quede mojado. Bueno, dale, Gedeón. ¿Por qué el Señor es tan paciente? La verdad que no sé, viene a mi mente Moisés. Vos recordás, Moisés tenía 80 años. Y se le aparece el Señor en este arbusto que ardía y no se consumía. Y le va a decir tantas veces que lo va a enviar. ¿Y sabe qué le va a decir Moisés? Que no. 5 veces va a decirle que no. A la segunda vez Dios podría haber buscado otro. Pero olvídate, acá no estamos hablando solo de Gedeón o de Moisés. Recordad que ellos son excusas. Acá estamos intentando mirar a un Dios que nos tiene tanta paciencia. Dice el Salmo 103, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién pues podrá mantenerse? Señor, si tú en esta mañana, si tú en esta hora miraras mi desánimo, miraras mi preocupación, miraras mi temor, miraras mis dudas, ¿quién podría mantenerse en pie? Yo no. Pero dice el Salmo, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, que en esta hora podamos concentrarnos no en estos problemas tan nuestros, tan humanos, que podamos concentrarnos en estas soluciones divinas y que entendamos como entendió Gedeón que Dios tiene una proyección para la vida, que Dios tiene de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Él le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que en el Señor está ese poder, porque Él no solamente es poderoso, Él es todopoderoso y nos ha dado de su Espíritu y tenemos, según dice la Escritura, la unción del Santo, pero también que al considerar este último problema en Gedeón, sus dudas, esta compulsión por pedir señales, podamos dar gracias al Señor por su paciencia y porque Él ha prometido por su propia persona, por su propio nombre, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar y que va a estar con nosotros amándonos todos los días hasta el fin. Mira, hermano, hermana, yo sé que a veces buscamos en el Antiguo Testamento historias y pensamos que las historias nos enseñan de personas que podríamos poner en un póster. Jueces capítulo 6, yo podría haber seguido porque la historia de Gedeón continúa. En realidad no enseña de Gedeón, enseña del Dios de Gedeón. Y ese mismo Dios que tuvo este juez, que tuvo este pueblo que se alejaba cíclicamente de Dios y era sometido a la esclavitud, ese mismo Dios es aquel que en esta hora extiende su mano para que vos te aferres de la suya y puedas encontrar en Él la proyección, la paz, el poder y la paciencia que nuestras debilidades necesitan. Que podamos entender que el que se acerca y se sienta junto a nosotros es el ángel de Jehová, es Cristo. El mismo que charló con Gedeón en Jueces capítulo 6 es el mismo que en esta mañana quiere estar cerca tuyo en este tiempo difícil. Es el mismo que en esta mañana quiere direccionar tus ojos y tu mirada a la cruz del Calvario, para que entiendas que Él murió por vos, para que entiendas que esa sangre puede limpiarte de pecado, para que puedas solo por su gracia y su obra reconocerte pecador y arrepentirte. Pero si estás del otro lado mirando y ya sos de Cristo, que la historia de Gedeón pueda recordarnos lo frágiles que somos y la bendición incomparable de tener un Dios como el que tenemos. Un Dios que no se cansa y un Dios que en esta hora quiere invitarnos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a entender que todos estos problemas que Gedeón tuvo y que la mayoría pasaron por sus pensamientos y su mente y que nosotros tenemos, solamente encuentran paz, solamente encuentran respuestas en nuestro amado Salvador y Señor, Cristo Jesús. Es mi oración que Jueces capítulo 6 y la historia de Gedeón nos lleve a conocer un poco más a Dios y a en esta hora tomar decisiones que nos hagan encontrar soluciones que solo pueden ser encontradas en Dios.
Amado Padre, adoramos tu nombre y te agradecemos y queremos rogarte que por la obra bendita de tu Espíritu toques, bendigas y transformes cada corazón. Padre, que en este año difícil, en este año de tantos problemas, podamos encontrar las soluciones en ti, en tu persona, en tu palabra y en todo lo que tú has hecho y quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Bendícenos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.